Buenas tardes, buenas tardes desde aquí, desde San Juan. Em, Hoy vamos a grabar em, el capítulo 9 que trata sobre el shifter, la metáfora y la metonimia. Eso es lo que nos interesa sobre todo, metáfora y metonimia. Y va a ser un pasaje em, por el esquema tradicional de la comunicación. Vamos a compartir pantalla. Toda la pantalla, compartir. Bien, y ahora vamos acá. Bueno, va a ser una referencia a este esquema de la comunicación. En particular va a hablar de mensaje y código en los textos de Jacobson, ¿no? Un lingüista eh, de el texto de Jacobson de Ensayos de Lingüística General, ¿no? Bueno, como digo, se va a centrar en mensaje y código y va a hacer ahí algunas relaciones que pueden establecerse entre el mensaje y el código. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre el punto beta. Bueno, vamos a buscar eso. Me había olvidado. Este, grafo 2, Lacan. Bien, ahí lo están viendo entonces. Em, Hoy vamos a hacer una reflexión sobre el punto beta, que como recordarán pertenecía al círculo del discurso y que llamamos yo, le je, en francés. El yo del discurso. Nos remitiremos a un texto de Jacobson titulado Los conmutadores, las categorías verbales y el verbo ruso, incluido en ensayos de lingüística general, para referirnos a lo que se denomina shifter, término al que llegaremos luego de un pequeño rodeo. En principio, Jacobson parte de la relación que hay entre el código y el mensaje, la relación que hay entre el código y el mensaje. Chao, aquí, bien. La relación que hay entre el código y el mensaje. Entonces, en principio, Jacobson parte de la relación que hay entre eh, código y mensaje. Bueno, recordemos el esquema de la comunicación que nos enseñaron allá en la primaria, ¿no? Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un canal a través del cual se transmite em, esa comunicación y hay un código que debe ser conocido por el emisor y el receptor para poder entender ese mensaje. Además, está el referente, que es aquello de lo que se habla. Eh, Aquí no, el referente es aquello de lo que se habla, que es distinto del mensaje, que es la producción lingüística en sí, ¿no? Entonces podemos estar hablando de los diálogos de Platón, em,
y sin embargo no estar, digamos, estarnos refiriendo a él, a ese objeto, eh, haciendo alguna disquisición sobre la política, eh, la democracia, los atenienses. Bueno, entonces, mensaje, canal, código, emisor, receptor, ese referente que yo decía, y el contexto. Aquí el contexto complejiza la cuestión en, en otra, en otros esquemas, aparece la complejización, pero bueno, con este basta para saber a qué se está refiriendo aquí Jacobson, ¿no? En principio, Jacobson parte de la relación que hay entre el código y el mensaje. Y dice que esta relación es de ciframiento y de desciframiento. Es decir, en el proceso de la comunicación, a mayor decodificación, mayor cantidad de información se recibe de un mensaje. La información va a ser vehiculizada por aquello que en el código puede descifrar el receptor del mensaje. Entonces, la información va a ser vehiculizada por aquello que en el código pueda descifrar el receptor del mensaje. A mayor descodificación, mayor información, ¿no? Entre el código y el mensaje se puede establecer cuatro tipos de relaciones agrupadas en relaciones de encabalgamiento y relaciones simples, que se pueden graficar así. Em, Estas serían las simples y estas serían las de y estas serían las de encabalgamiento, ¿no? Entonces, las simples y las de encabalgamiento. Em, y son eh, mensaje que remite a mensaje, código que remite a código, y las de encabalgamiento son las mensaje que remite a código y código que remite a mensaje. Dice, veremos en qué consiste para poder pensar el shifter, ¿no? Que ese es el punto al que quiere tender el texto, ¿no? El shifter. Veremos en qué consiste para poder pensar el shifter en la relación código-mensaje. La primera es mensaje que remite a mensaje. La primera es mensaje que remite a mensaje. Es lo que se llama discurso referido. Es la cita. Yo digo que Lacan dice. Es lo que se conoce como estilo indirecto, que se introduce mediante un qué. El ejemplo que pone Jacobson es, habéis oído que se ha dicho, pero yo os digo. Habéis oído que se ha dicho, pero yo os digo. Ese sería un ejemplo de mensaje que remite a mensaje. Me gusta más Lacan dice. Yo digo que Lacan dice, ¿no? Eh, la segunda relación es la de código que remite a código. Dentro de las simples, código que remite a código. El paradigma es el nombre propio. O sea, cuando hablamos del nombre propio, em, sería el paradigma de código que remite a código.
sobre el que existe una vasta discusión donde el psicoanálisis tendrá que decir lo suyo. Por ahora nos ceñiremos a decir que un nombre propio es aquel que no remite más que al nombre propio. Tomemos, tomemos un ejemplo. Ejemplo, Juan es el nombre de una persona que se llama Juan. Veamos el ejemplo de Jacobson. Perrito es un perro chiquito. Sabueso es un perro de presa. Tanto en un caso como en otro, podríamos suponer cierta esencia de perreidad o sabueseidad. De Juan no podemos predicar lo mismo, la Juanidad. El ejemplo que pone Bertrand Russell es: Fido es un perro que se llama Fido. Y no hay ninguna posible explicación de este nombre más que por un perro que se llama Fido. Ustedes habrán observado que hay nombres que adquieren usos adjetivados. Por ejemplo, Lacan, lacaniano, lacanismo. Los lógicos piensan que ya no funcionan como nombres propios, sino como descripciones generalizadas. Entonces, el nombre propio es una partícula del código que solo puede ser referida al código. Bien. Claro, es un elemento que eh, pertenece al código y que solo puede ser referida al código, no al mensaje ni a otra cosa, ¿no? Em, la tercera relación es mensaje que remite a código, mensaje que remite a código, lo que los lógicos llamaron discurso autónimo. Veamos un ejemplo. Gato es un mamífero. El ejemplo sería gato es un mamífero. Gato es una palabra de dos sílabas. Gato en inglés se dice cat. En todos los casos se ve que hay una referencia directa al código. Claro, porque está diciendo en el propio mensaje, está reponiendo algo del código. Mamífero, la cantidad de sílabas, como se dice en inglés, cat, ¿no? Entonces está manifestando el mensaje o reponiendo algo del código, ¿no? En todos los casos se ve que hay una referencia directa al código, intralingüística en los dos primeros, interlingüística en el último, claro, porque en el último es gato en inglés, se dice cat, interlingüística. Em, Pasemos a la última relación, que es código que remite a mensaje. Código que remite a mensaje, relación de encabalgamiento. Em, Dice Jacobson que la lengua tiene elementos especiales llamados conmutadores, shifters. La significación de un conmutador no puede definirse sino haciendo referencia a un mensaje. Se me desconecta la tablet. Em, la significación de un conmutador no puede definirse sino haciendo referencia a un mensaje. En la lengua hay partículas como los pronombres personales, yo, tú, él, ¿no? Que solo adquieren significación con relación a un mensaje. Para abreviar y no extendernos en este punto, definamos el shifter. Bueno, Jacobson le llama conmutadores, ¿no?
Shifter es aquella partícula del código que señala la ubicación del que habla, pero no predica nada acerca de él. Señala la ubicación del que habla, pero no predica nada acerca de él. Es lo que encontrábamos en el punto beta. Es lo que encontrábamos en el punto beta. Este punto, ¿no? Ahí se me despliega el poquito más abajo ahí. Ah, bien, es lo que encontrábamos en el punto beta. Este, ¿no? Em, Reiteremos que solo tienen valor inicial de la ubicación en el discurso del que habla, de quién habla, ¿no? En este sentido, no solamente pueden ser considerados shifter los pronombres de la primera y segunda persona, sino también las desinencias verbales y otras partículas como aquí y ahora. La forma que nos interesa y que tomaremos será el ye, le ye, para distinguirlo del yo narcisista, le moi, y para pensar la cuestión de enunciado-enunciación. Ujú. Bien, la cuestión de enunciado-enunciación es esa diferencia que hay en lo que se dice y lo que se dice al decir, ¿no? Este, entonces, ahí hay que ver quién es el que, dónde está señalado, si en la enunciación o en el enunciado, ese yo, en esa relación de lo que se dice al decir, ¿no? Lo que se dice y lo que se dice al decir, ¿no? Entonces, habiendo indicado el punto beta, pasemos ahora a beta prima, que está enfrente, ¿no? Que es el objeto metonímico, ¿no? Digamos que el objeto apuntado por la intención lingüística era familiar. Bueno, seguimos con el em, chiste, con el furcio de la vez pasada, que era familionar. Me trató familionarmente, ¿no? Que se había producido una intersección eh, de dos palabras, familiar y millonario, para producir un nuevo elemento del código que era familionar, ¿no? Ese elemento, em, decía la vez anterior, que venía a señalar que hay una verdadera producción de un mensaje, ¿no? Porque aparece algo nuevo. No era el circuito de las palabras, de las frases hechas, ¿no? De las puntuaciones establecidas ya en el código, a través de lo cual la gente habla, ¿m? Sino que era algo nuevo. Y usaba ese ejemplo de familiar y millonario, y que a esta persona le había salido decir familionar. Me trató familionarmente. Em, bueno, tiene las interpretaciones que ustedes quieran, pero
Lo que sí es seguro es que apareció un nuevo término, un neologismo, ¿no? Familiar. Em, entonces, habiendo indicado el punto beta, pasemos ahora a beta prima. Digamos que el objeto apuntado por la intención lingüística era familiar, ¿no? Eh, podríamos pensar, ¿no? Que cuando él va a contar la experiencia que tuvo con esa persona, evidentemente tan importante y tan ricachona, este, la intención fue decir me trató familiarmente. ¿M? Entonces, digamos que el objeto apuntado por la intención lingüística era familiar. El objeto metonímico era millonar. Eh, aclaremos que el asunto no es tan simple, ya que el chiste es trabajado por Freud también en relación con lo que implica para Heine, el autor, los significantes familiar y millonar. Volviendo a nuestra cuestión, se habla de un objeto metonímico, beta prima, y de una metáfora fallida, familiar, que se produce en el lugar del mensaje, gamma, ¿no? Entonces, esa metáfora fallida, familiar, se produce en el lugar del mensaje. ¿M? Deberemos ahora reflexionar sobre metáfora y metonimia. En las definiciones de diccionario aparecen pensadas en función del sentido. Comencemos con la metáfora. Para Bousset, una metáfora es una comparación abreviada. Esta es una referencia que Lacan hace en el seminario Las psicosis. Todorov sostiene que metáfora es el empleo de una palabra en un sentido parecido y sin embargo diferente del sentido habitual. Es el empleo de una palabra em, en un sentido parecido y sin embargo diferente del sentido habitual. O una comparación abreviada. Da como ejemplo Todorov el canto ardiente del orgullo. El diccionario de la Real Academia Española dice, tropo, la metáfora, que consiste en trasladar el sentido recto de las voces en otro figurado, en virtud de una comparación tácita. Claro, no es la comparación que uno haría entre un oficial de policía y un sargento del ejército, por ejemplo. Y uno diría, bueno, porque un sargento del ejército se educó en la escuela militar, en cambio un oficial de policía se educó en la escuela de policía. No sería la comparación liseyana, sino que em, la metáfora consiste en trasladar el sentido recto de las voces en otro figurado en virtud de una comparación tácita. Claro, la comparación no está explícita, digamos, ¿no? Y eso es lo bello de las metáforas, porque eh, cuando un poeta es un buen poeta, em, una poetisa, una buena poetisa, eh, bueno, y la poesía trasciende el ámbito de las letras, ¿no? Puede haber, pues, hay poesía en, en la pintura, hay poesía en la escultura, hay poesía en... Bien, entonces cuando hay un buen poeta, este, aparece la cuestión de la metáfora como un trabajo que el espectador de esa obra de arte hace, ¿no? Eh, y entonces uno recibe un mensaje y es como si detrás de ese mensaje uno descubriese
eh, la referencia. Y es una referencia que eh, se enriquece de la extensión de ambos conceptos este, que están en juego. Uno tácito, que sería la comparación. Este, bueno, eso es lo bello de la metáfora, ¿no? En cuanto a la metonimia, según Todorov, es el empleo de una palabra para designar un objeto o una propiedad que se encuentra en relación existencial con la referencia habitual de una misma palabra. Eh, o sea, es este, un objeto o una propiedad, es decir, algo que está en la extensión eh, de aquello que se nombra, ¿no? Entonces, eh, uno puede pensar en el celular o la tablet y está implícito que hay una batería, ¿no? Em, o los celulares ahora, ¿no? Está implícito que tienen cámara. Bueno, no todos. Hay unos Alcatel que venden para los que quieren tener la experiencia de los celulares de principio del 2000. Entonces, para Todorov, es el empleo de una palabra para designar un objeto o una propiedad que se encuentra en relación existencial con la referencia habitual de una misma palabra. Da como ejemplo, llamaron a la puerta una voz y un nombre. Una referencia a Jorge Luis Borges. Llamaron a la puerta una voz y un nombre. En el diccionario de la Real Academia Española aparece esta definición para metonimia. Es un tropo que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, tomando el efecto por la causa o viceversa. El autor por sus obras, el, el signo por la cosa, claro, Cervantes por el Quijote, por ejemplo, o el Quijote por Cervantes, ¿no? Tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa, la parte por el todo, em, el continente por el contenido y viceversa. Ejemplos, las canas por la vejez. Comentando la definición de Bossuet, Lacan dice, em, que ningún poeta la aceptaría y habla de poeta porque donde termina la metáfora termina también la poesía. Dirá que no se trata de comparación en el sentido de un así como, sino de identificación. Cuando Freud habla de identificación en el sueño, sostiene que consiste en que solo una de las personas enlazadas por algo común alcanza a figurarse en el contenido manifiesto del sueño, mientras que la otra u otras parecen sofocadas para él. Agrega que esta persona entra en todas las relaciones y situaciones que se derivan de ella o de las personas encubiertas. Justamente esta última posibilidad, voy a dejar de compartir un segundo. Bueno, retomamos. Em, voy a
leer de vuelta lo anterior, ¿no? Comentando la definición de Bousset, Lacan dice que ningún poeta la aceptaría y habla de poeta porque donde termina la metáfora termina también la poesía. Dirá que no se trata de comparación en el sentido de un así como, sino de identificación. Cuando Freud habla de identificación, en el sueño sostiene que consiste en que solo una de las personas enlazadas por algo común alcanza a figurarse en el contenido manifiesto del sueño, en el contenido manifiesto del sueño, mientras que la otra u otras parecen sofocadas para él. Agrega que esta persona entra en todas las relaciones y situaciones que se derivan de ella o de las personas encubiertas. Claro, la identificación es ser, eh, ser eso, ¿no? Está en la tesitura del ser, ¿no? Como una especie de suplantar, ¿no? Cuando se identifica una persona con otra, este, ese mecanismo está en el plano del ser, ¿no? Es así de fuerte, ¿no? Yo soy eh, Alberto, Susana, esa es la identificación. Eh, entonces, justamente esta última posibilidad es la que nos hace sospechar de la existencia de una identificación. La referencia que acabamos de hacer se encuentra en un lugar de la interpretación de los sueños, donde Freud habla de condensación. Según Lacan, lo que Freud llama condensación es lo que en retórica se llama metáfora. Antes señalábamos que para Lacan, en la metáfora nunca se trata del así como, mientras Freud dice que el así como puede figurarse en los sueños con diversos medios y uno de ellos es la identificación. Esto ocurre porque Freud, habiendo sabido adelantar las fórmulas de la lingüística, no contaba con la, no contaba con la formalización de la misma, ¿no? Lacan, lector freudiano de Saussure, puede precisar el descubrimiento de Freud y en esa lectura decir lo que Freud mismo no sabía que estaba diciendo. Entendemos que el no saber de Freud no supone ninguna ingenuidad de su parte, sino que el saber de la lingüística de su época no estaba a la altura de la verdad de su descubrimiento. Bueno, ahí hay un ensalzamiento del padre del psicoanálisis totalmente innecesario, ¿no? Porque no hace falta, bueno, eh, este texto está escrito hace muchos años, pero em, se ve eso, ¿no? Eh, Volvamos a nuestra cuestión. Las funciones esenciales del significante, en tanto engendra el significado, son la metonimia y la metáfora. Esas son las funciones esenciales del significante. Habíamos dicho que es a partir del significante em, como lo indiferenciado eh, puede ordenarse produciendo un efecto de significación, ¿no? Em, entonces, las funciones esenciales del significante, en tanto engendra el significado, son la metonimia y la metáfora. La articulación del registro del significante a la luz de los trabajos de Jacobson se desliga en dos dimensiones.
La primera, metonímica, se caracteriza por la concatenación, la combinación, la conexión y la continuidad de la cadena. La segunda, metafórica, supone la posibilidad de sustitución siempre implicada en cada elemento de la cadena. Lacan, eh, según Lacan, esta última dimensión es esencial, puesto que es el verdadero pivote del descubrimiento freudiano, en tanto permite plantear la cuestión de la represión. Pensemos en un acto de palabra. Es evidente que se despliega en una diacronía, primera dimensión, y supone siempre la posibilidad de sustitución, segunda dimensión, lo que implica una dimensión sincrónica. Entonces, la dimensión diacrónica sería la cadena desplegándose en el tiempo y la dimensión sincrónica sería los significantes en el otro em, funcionando todos al mismo tiempo de manera covariante en cada acto de palabra, ¿no? Veamos las fórmulas que propone Lacan em, para la metonimia. Bueno, yo aquí anoté las fórmulas que propone Lacan para la metonimia. Se desconectó. Vamos a conectar de vuelta. Ahí se conectó. Vamos a ir aquí. Ahí no. Vamos a ir al otro. Bien. Entonces, veamos las fórmulas que propone Lacan para la metonimia. Esta de acá arriba es la fórmula para la metonimia. Si la tablet se sigue desconectando, ¿dónde iremos no estoy compartiendo pantalla. Genial. Vamos a compartir pantalla. Toda la pantalla. Compartir. Ahí está. Bien. Entonces, esta de aquí arriba sería la formulita que propone Lacan para la metonimia. Eh, Se leerá primero del lado izquierdo lo que está fuera del paréntesis. Dice función significante. Luego el paréntesis de la combinación o conexión del significante con el significante. Función de la combinación o conexión del significante con el significante. Eso sería la metonimia leída en el lado izquierdo. Ya vamos a ver igual a qué, ¿no? Esto es el álgebra lacaniana, que los que han estudiado matemática en la escuelas técnicas, por ejemplo, habrán llegado en el secundario a ver eh, la parte algebraica. Este, bueno, esto es álgebra aplicada al psicoanálisis
eh, con las particularidades que tiene que se trate justo de psicoanálisis, ¿no? Em, entonces, hasta aquí tenemos la función significante de la conexión del significante con el significante en la diacronía. El signo eh, igual se lee congruente. ¿M? El lado derecho de la fórmula presenta ese significante, ese significado. Y el signo menos, perdón, no es un signo menos, es la barra. Esa es la barra del algoritmo, ¿no? Del algoritmo S barra S, ¿no? Em, Luego se leerá congruente con el mantenimiento de la barra o con la imposibilidad de traspasarla. Entonces la metonimia es una función del significante y de la conexión de los significantes que em, no traspasa la barra eh, del significante al significado, digamos, ¿no? Entonces, la función significante de la conexión del significante al significante, la función significante de la conexión del significante al significante, es congruente con el mantenimiento de la barra, con el mantenimiento de la barra. Mantenimiento que indica que no hay un significado nuevo, ¿no? En la metonimia no hay un significado nuevo. Pensemos un ejemplo. Si decimos vamos a tomar un café, no decimos más en cuanto a la significación que si dijéramos vamos a tomar una taza de café. Lo que sí ocurrió es que hubo un desplazamiento de la taza hacia el café. Desplazamiento en el sentido freudiano, desplazamiento de un significante a otro significante. Entonces, vamos al ejemplo de vuelta, ¿no? Si decimos vamos a tomar un café, no decimos más en cuanto a la significación que si dijéramos vamos a tomar una taza de café. Hay un desplazamiento entre café y taza. Em, eso sería la metonimia, ¿no? Lo que sí ocurrió es que hubo un desplazamiento de taza hacia café, ¿no? Desplazamiento en el sentido freudiano, desplazamiento de un significante a otro significante, ¿no? Y ahí va la cadena enlazándose, articulándose un significante con otro, ¿no? Esa es la metonimia. Para que, para ver lo que ya vimos, que no es lo que pasa en familionar, ¿no? En donde se produce un verdadero mensaje, ¿no? Ahí ya hay metáfora, ¿no? Hay atravesamiento de la barra en el sentido de que se sustituye un significante por otro, em, se sustituye familiar por familionar, bien. Em, y ahí es donde la poesía entra en juego, la poesía como el chiste también, ¿no? Eh, Cuando el chiste familiar aparece, pueden haber risas, por ejemplo, ¿no? Eh, o puede haber una sensación de estupefacción
cuando una poesía tiene un efecto poético en nosotros, ¿no? Bueno, porque son verdaderos mensajes. ¿Por dónde iba a ver? Em, para resumir y anotar lo más importante en lo atinente a la metonimia, digamos que toda cadena es metonímica. En tanto, siempre es posible agregar un significante más y por lo mismo no poder decirlo todo. Siempre es posible agregar un significante más y por lo mismo no poder decirlo todo. Bueno, el ejemplo de LGBTQ más, ¿no? Claro, los géneros, a partir de los estudios de género, han ido apareciendo cada vez más, y no, y aparece el signo más como em, un signo de que em, de bienvenida a lo que vendrá, ¿no? Porque siempre se puede agregar un significante más. Se me cortó la tablet. Vamos a ver si la volvemos a conectar, pero me parece que me están dando muy lento internet, por eso está funcionando así. Claro, se ha desconectado de internet, qué huevón. Y probablemente también esté desconectado allí. A ver. Eh, no, no está desconectado por suerte. Menos mal. Ahí se conectó. Vamos a conectar de vuelta. 93 80 80. Y ahí está. Bueno, ojalá no se desconecte más. Pero sí, me parece que hay eh, problemas de internet. Entonces, para resumir y anotar lo más importante, en lo ateniente a la metonimia, digamos que toda cadena es metonímica, en tanto siempre es posible agregar un significante más y por lo mismo para no poder decirlo todo. Todo en cuanto a una significación absoluta y cerrada. La articulación de la cadena invoca precisamente la falta. Esa falta que se produce metonímicamente y que llamamos objeto A, causa del deseo. Ahora nos ocuparemos de la metáfora. La fórmula es, bien, ahí se desconecta. Este, mm, Vamos con la metáfora. La fórmula es esta de acá abajo, ¿no? Esta era la metonimia y ahora la metáfora. Se lee función significante de la sustitución del significante por el significante
de la sustitución del significante S' por el significante S es congruente con la transposición de la barra o lo que es lo mismo con un plus de significación. ¿Sí? Ahí se produce un verdadero mensaje, sería, ¿no? Em, Lacan se ocupará en más de un lugar de una metáfora de Víctor Hugo que se encuentra en el poema Vos dormido, del que tenemos una traducción, pero lamentablemente ignoramos el nombre del traductor. Un verso dice, su gavilla no era avara ni rencorosa. Ya les voy a dejar el poema porque es bueno, es de Víctor Hugo y es hermoso. Este, hermoso en el sentido de la cantidad de metáforas que están presentes y la potencia poética, ¿no? Entonces, su gavilla no era avara ni rencorosa. Eh, con esa frase trabaja el texto ahora. Es obvio que de una gavilla, que es un conjunto de mieses, o sea, em, no sé, yo aquí en San Juan he visto los sarmientos, que son de la cepa, de la parra, que es el árbol de la uva. Este, hay una época en donde se poda, es decir, se le cortan algunas ramitas y esos sarmientos generalmente se van, cuando son fincas grandes, se junta una gran cantidad de sarmientos y se van apilando para hacer fuego, para usarlos en el calefón a leña, en fin, este, y cuando nuestras madres o nuestros padres eh, nos querían reprender porque nos habíamos portado mal, agarraban un sarmiento y nos daban en la canilla, ¿no? Bueno, eran otras épocas, sí, seguirá pasando eso en las zonas rurales, ¿no? Lo que pasa que uno, eh, acostumbrado a esta urbanidad sonsa de em, los litigios burgueses, este, no tiene acceso a aquello, ¿no? Parece una locura, ¿no? Bueno, eso es una gavilla, algo con lo que, por ejemplo, se arría el ganado o al propio caballo. O sea, están los más elaborados elementos como los taleros, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una gavilla, un sarmiento, ¿no? Una vara con la cual darle. Eh, entonces, su gavilla no era avara ni rencorosa. Es obvio que de una gavilla, que es un conjunto de mieses, no se puede predicar falta de avaricia o de rencor. Porque hay articulación significante, es posible pensar un sujeto separado de sus cualidades. Voy a pausar un segundito, dejar de compartir. Entonces, dijimos ya que una gavilla es un conjunto de sarmientos, ¿no? Un conjunto de mieses, dice acá, ¿no? No se puede predicar de ella, de una gavilla,
Bueno, la frase con la que trabaja Lacan es: su gavilla no era avara ni rencorosa. Es obvio que de una gavilla, que es un conjunto de mieses, no se puede predicar falta de avaricia o de rencor. Porque hay articulación significante, es posible pensar un sujeto separado de sus cualidades, pero por la misma razón se puede predicar cualidades que no corresponden al sujeto. La falta de avaricia y de rencor son cualidades de vos, pero no sería lo mismo decir vos no era avaro ni rencoroso. El plus de significación aparece por efecto de la sustitución de vos por gavilla, que le otorga a él algo del orden de la fertilidad. La metáfora en cuestión anticipa el acceso tardío a la paternidad que aparece al fin del poema. Bueno, leámoslo. Acá está el poema, no lo voy a leer, se los voy a dejar em, al pie del video. Em, Dice, la metonimia es el desplazamiento y la metáfora pertenece al campo de la condensación. Entonces, lo que en Freud era desplazamiento, en Lacan es metonimia, y lo que en Freud era condensación, en Lacan es metáfora. En su forma clásica, corresponde a la metáfora fallida, donde no hay una sustitución limpia, sino, como dice Lacan, una operación de embutido. Tal vez el ejemplo más clásico sea el famillonario. Freud decía que el desplazamiento es a la condensación lo que el proceso es al resultado. En nuestros términos, la metonimia es condición de la metáfora, porque se puede desplazar de un significante a otro, es que se puede sustituir, lo digo yo, ¿no? Si volvemos al verso de Víctor Hugo, veremos que con relación al eje de la continuidad diacrónica o eje metonímico, eje de continuidad diacrónica que está aquí, no, sí, aquí. Eje de la continuidad diacrónica, que son los significantes encadenados, ¿sí? Esto que va acá, eh, de delta a delta prima, ¿sí? Em, Chon, chon, ¿por dónde iba? Si volvemos al verso de Víctor Hugo, veremos que con relación al eje de la continuidad diacrónica o eje metonímico, que para el ejemplo es no era avara ni rencorosa, gavilla es metáfora de voz. A su vez, el plus de significación de la metáfora se produce por las metonimias del mismo significante gavilla. Se podría decir que una gavilla es un conjunto de cosas que pueden fructificar, y en esto mismo hay una metonimia. Decir gavilla es decir eso, y sin duda otras metonimias más. Gavilla, por sus propias metonimias, al sustituir a voz en la cadena metonímica que le corresponde a este, le otorga un plus de significación. Bueno, creo que puedo haber confundido a la gente con el tema del sarmiento y los chirlos en la canilla. Lo que está presente en el poema es la potencialidad em, de ese sarmiento de poder retoñar, ¿no? Entonces, eso es la metonimia de sarmiento con nuevo retoño, ¿no? Entonces, Gavilla, por sus propias metonimias, al sustituir a voz en la cadena metonímica que le corresponde a este, le otorga un plus de significación. Podríamos decir que voz está reprimido, pero que resurge en este plus de significación. Antes afirmamos que no puede decirse todo. Ahora agregamos
que la metáfora supone la posibilidad de decir un poco más de lo que se puede decir. Perfecto. Bueno, sumergid en el río a quien ama el agua, ¿no? Este, y esa frase es una frase de William Blake, que es uno de los poetas malditos. eh, y tiene las interpretaciones que ustedes quieran. Yo encontré dos. Sumergir en el río a quien ama el agua es ahogar a aquel que es tan banal como para amar algo tan común como el agua. Eh, Esa es una interpretación que encontré. Y la otra es sumergir en el río a quien ama el agua, ubicarlo allí en el río, porque si ama el agua, va a estar en el mejor lugar del mundo que puede estar, ¿no? Eh, entonces, esa es la forma en que la metáfora trabaja, produciendo un poco más de lo que se puede decir, ¿no? Si pensamos en familiar, podríamos suponer que Yacine hubiera dicho, me trató como un millonario. En este caso, la sustitución estaría lograda. La represión de familiar es una represión secundaria que como tal implica siempre el retorno de los reprimidos. Hay que suponer, nos vamos no nos vamos a extender aquí, que familiar tiene alguna conexión metonímica con algo primordialmente reprimido y a su vez una conexión homofónica con millonario que debería sustituirlo. Millonario debería decir en su plus de significación algo de aquello a lo que está conectado familiar. En la poesía de Víctor Hugo se anuncia la paternidad de Vos antes de ser nombrada. Propondremos esta frase. Vos va a ser padre. Si supusiéramos que va a ser padre, si supusiéramos que va a ser padre, la frase fuera lo reprimido, imposible de ser dicho, podría, sin embargo, decirse vos y agregarle algún otro predicado. Por ejemplo, no era avaro. En tanto se trata de un no dicho en la diacronía, va a ser padre, está metonímicamente ausente. Si se dijera vos no era avaro ni rencoroso, no era avaro ni rencoroso es otra predicación para vos en la cadena diacrónica metonímica. A su vez, Gavilla tiene sus propias metonimias, alude a fertilidad. Podría decirse, será plantada y germinará. Ahora, si sustituimos vos por Gavilla, en la cadena correspondiente a vos, no era avaro ni rencoroso, Gavilla produce un plus de significación para vos en virtud de la metonimia que le aporta. Habla de la fertilidad de vos. De este modo puede decirse que hay una represión del significante vos, atraído por lo que no puede decirse de él. Entonces hay una represión del significante vos y el retorno de lo reprimido en Gavilla. Pero Gavilla hace que algo de lo reprimido primero va a ser padre. Gavilla hace que algo de lo reprimido primero sea dicho a medias en el plus de sentido. La metáfora dice así algo de lo no dicho, pero no puede decirlo del todo en tanto no puede decirse va a ser padre, que es el objeto metonímico imposible de decir. Cuando Freud habla de la represión en el historial de Schreber, afirma que hay una represión primera y otra llamada secundaria, inseparable del retorno de los reprimidos. La represión primordial atrae a una representación.
voz para el ejemplo. Entonces, la represión primordial atrae a una representación que retorna desde el punto de fijación de la primera por medio de un sustituto. Para el caso, Gavilla. Bueno, aquí termina este capítulo que se ha hecho largo. Eh, ¿Está bien? Sí, sigue grabando. Em, bueno, em, me cuesta a mí encontrar ahora una conexión entre lo de Jacobson, este, código y mensaje, y esos juegos, mensaje, mensaje, código, código, ¿no? La relación de cabalgadura y las relaciones simples. Em, la búsqueda del shifter, em, beta y beta prima, em, el objeto metonímico beta prima, el yo en beta, ¿no? Que designa el lugar del que habla sin decir nada del que habla, ¿no? Eh, Eso me queda un poco en el aire. Esperemos que eh, más adelante eh, pueda decir algo que aclare las cosas. Por ahora lo dejamos acá. Gracias.